Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Vida Nueva. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, de congregarnos nuevamente con toda esta contingencia y pues vemos que no desciende la situación de los contagios. Pero gracias a Dios que estamos aquí, que nos ha guardado y pues venimos con ese deseo y esa intención realmente de alabar a Dios y también de edificar nuestro espíritu. Dice en la palabra de Dios: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no los satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por la vida. Vamos a orar, gracias a Dios, porque nosotros podemos venir a la presencia de Dios y comer de ese pan de vida, tomar de esa agua también que satisface esa sed espiritual. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, que podemos congregarnos, podemos exaltar tu nombre y rogamos para que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, que quites de nosotros el afán, la ansiedad, que realmente, Señor, podamos estar conectados contigo, Señor. Que nada perturbe este momento, este tiempo que es ofrecido para ti, Señor. Y que la oración, que los cantos, que la alabanza puedan llegar delante de tu presencia como olor fragante. Bendícenos, Señor. Y rogamos por los que están en casa también, para que les guardes y pongas en su corazón ese deseo también de buscarte, Señor. Que no haya excusa y no haya pretexto, Señor, para adorar tu nombre, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar con el tiempo de alabanza. Amén. Aleluya.
Pues nuevamente bienvenidos, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí congregándonos un domingo más. Pero no sé si hay alguien que nos visite el día de hoy. Recordemos que la bienvenida va a ser a distancia. Pues si tenemos alguien que nos visite por primera vez, todos somos de casa. Ok. Bien, vamos a pasar a lo que es la lectura. Gustan acompañarme. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 13 al 16. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar, ahora sí, hablando de países, y es por Colombia el día de hoy. Vamos a orar por la misión misionera. Colombia está creciendo, varios pueblos amerindios ahora sí que están cerrados a los extranjeros, y los mismos cristianos o creyentes colombianos pues están entrando en esas comunidades. La gran mayoría de los misioneros colombianos sirven a corto plazo, entonces sí es importante. Vamos a orar también por el regreso a las actividades de escuelas escolares. Algunos ya van a volver el día de mañana. Pues son varias modalidades, algunos van a ser mixtas, la distancia, total. Yo creo que hay mucho por qué estar orando. Gente conocida, al menos en lo particular, sabemos de hermanos creyentes que están padeciendo la enfermedad del COVID y otro tipo de enfermedades. Entonces hay que estar orando por todos los enfermos, por los enfermos espirituales también. Yo creo que es también una de las oraciones que necesitamos hacer. Y pues orar por la iglesia, por la necesidad de esta iglesia, por el crecimiento de la iglesia, tanto en el conocimiento de la palabra de Dios, en estar arraigados en la fe, pero también en el número, ¿no? Que podamos ser más adelante, no unos 10, 15, sino más, y que realmente la iglesia pueda estar creciendo así como lo fue la iglesia primitiva, que en las primeras predicaciones de los apóstoles se convertían hasta 1000, 3000, o sea, era impactante, ¿no? Qué bueno que nosotros como iglesia podamos impactar toda esta comunidad que tenemos, San Agustín, con las colonias aledañas. Entonces hay mucho por qué estar orando. Y les invito a que tengan nuestros rostros y podamos orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este día. Dice el salmista que este es el día que hiciste, Señor, nos gozaremos y alegraremos en ti. Pero Señor, también como iglesia venimos delante de tu presencia con un corazón pues humillado, Señor, necesitado de ti. Y Padre, pues también, como dice en Efesios, buscando tener ese conocimiento y ese arraigo con tu iglesia, contigo, para no estar siendo llevados por cualquier viento de doctrina. Suplicamos, Padre, por el país de Colombia, por las necesidades que existen en ese país, para que tu evangelio pueda seguir creciendo, pueda seguir corriendo, llegar a esas comunidades, Señor, indígenas, que realmente uses a los creyentes colombianos, pero que también puedan tener y perdurar, Señor, compartiendo tu palabra en esas comunidades. Suplicamos por más obreros, suplicamos para que tú estés llevando más mensajeros, Señor, y que el pueblo colombiano pueda seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y pueda realmente seguir creciendo en número de creyentes. Bendice esa nación. Rogamos por los gobernantes, Señor, rogamos para que tú los dirijas de sabiduría para guiar, Señor, a ese país, pero principalmente rogamos para que tu palabra, el Evangelio, Señor, pueda llegar a todas las comunidades, a todo lugar, Señor. Gracias, Señor, porque podemos interceder por otros países, pero también podemos interceder por otros creyentes aquí, Señor.
Suplicamos por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, por los que están padeciendo la enfermedad del COVID, Señor, que tú realmente estés sanando y restaurando la salud. Suplicamos por nuestros familiares, nuestros amigos cercanos que están padeciendo, pues que también, Señor, tú estés confortando sus corazones. Suplicamos también por aquellos que están luchando y están enfermos espiritualmente, Señor, para que tú reanimes y reavives ese deseo, Señor, ese celo por ti, por tu palabra, para que puedan tener ese deseo de seguirse congregando con tu iglesia, Padre. Y rogamos por esta iglesia local, Señor, para que estés bendiciendo a los líderes, a los pastores, Señor, a los que están llevando a cabo algún ministerio y quizá ahorita a distancia, Señor, pues que sea el medio que tú utilices, Señor, para poder edificar a tu pueblo. Bendice la iglesia, Señor, guárdanos de cualquier falsa enseñanza, cualquier falsa doctrina, como vemos en Gálatas, Señor, que falsos hermanos se introducían con la intención, Señor, de dañar a tu iglesia, que no sea así, Padre, aquí. Bendice esta iglesia y guárdala, Señor, como tú lo has hecho. Y gracias, Señor, por los que están en algún ministerio de enseñanza, en alabanza, Señor, que tú estés fortaleciéndoles y manteniéndoles firmes en la fe, Padre. Suplicamos por nuestros niños también, Señor. Sabemos que están siendo bombardeados con tantas filosofías, tantas enseñanzas que el mundo da, que realmente ellos puedan crecer, Señor, firmes en ti, pero que también nos uses a nosotros como padres, Señor, como ejemplo para sus vidas, Padre, a que su fe pueda estar firme. Y, Señor, pues suplicamos por tu iglesia en general, por las necesidades económicas, materiales, para que tú estés sustentando, Señor, cada una de ellas. Muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque podemos acercarnos a ti con plena certidumbre de fe y, Señor, hallar, Señor, oportuno socorro en ti. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, Señor, porque aún no sabiendo cómo orar a ti, Él sabe cómo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos a nuestro Señor Jesús también. Y Padre, pues gracias porque te tenemos a ti en nuestras vidas y rogamos para que no solamente sea el día de hoy, sino sean todos los 7 días de la semana. De verdad, muchísimas gracias y rogamos porque tú estés bendiciendo esta iglesia, Señor, y la sigas guardando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar ahora con el tiempo de la oferta. Nos acompaña con Carlos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con el tiempo de la predicación. Su hermano Marco nos va a compartir el día de hoy. Buenos días. Estamos aquí para continuar nuestra serie en Gálatas. No hay ningún otro evangelio
La lectura en el día de hoy va a estar de Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, si tienes tu Biblia, vamos a empezar en el versículo 7 para dar un poquito de contexto al resto de nuestro pasaje en el día de hoy, 8 a 20. 8 a 20. Lo que vas a escuchar es la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo usa para cambiar nuestros corazones, nuestras mentes y para darnos a arrepentirse nuevo y que nos ayuda a abrazar a Cristo de nuevo también, como Él está ofrecido en el Evangelio. Por favor, escuchen con mucha atención a la palabra pública, a la lectura pública de la palabra de Dios. Por tanto, necesito cambiar mi versión para evitar cualquier confusión. Gracias. Ok, bueno. Empezando el versículo 5. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me hayan estado esforzando. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataran con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo este entusiasmo? Me consta que de haber sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, ¿me ha vuelto su enemigo? Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Bueno, pedimos al Señor para ayudarnos a entender lo que el Espíritu quiere enseñar a su iglesia en esta mañana. Oremos. Dios nos dice que tu palabra es una lámpara para nuestros pies, para nuestros caminos, una luz para nuestros caminos. Que tu palabra llegue con convicción y con claridad esta tarde por tu gracia. Amén. Parecía que no me quedaba nada por lo que merecía la pena vivir.
Parecía que no me quedaba nada por lo que merecía la pena vivir. Estas fueron las palabras del humanista secular del siglo XIX, John Stuart Mill. Estas fueron las palabras de uno de los más inteligentes filósofos de la lengua inglesa que después él descubrió que si todos sus objetivos se cumplieran, si todos los cambios que él quería ver en el mundo se produjeran en un instante, todavía no tendría ni gozo ni felicidad. ¿Por qué? Pues él dijo, el fin cesó de tener encanto, por lo que podrían interesarme los medios. El fin cesó de tener encanto, por lo que como podrían interesarme los medios. Si han sido cristianos por algún tiempo, ya saben lo que se siente ser cautivado por el mundo, el cual promete darte gozo fuera de Cristo. Y incluso si consigues lo que quieres, seguirás siendo esclavo de esa búsqueda de la vida nueva, de la buena vida. Para ser un esclavo a esta idea que tenemos de la buena vida. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? Por supuesto, sabemos la respuesta correcta es para Cristo. Pero tal vez estamos viviendo según los patrones de pecado que teníamos antes de nuestra vida en Cristo. O tal vez en esta tarde estás pensando en dejar el cristianismo para encontrar una idea de libertad que tienes según tu propia visión de la vida buena. Bueno, el recordatorio maravilloso que tenemos hoy es que ya tienen todo lo que necesitan. Ya que todo lo que necesitan y no necesitamos buscar más. Y eso lo que tenemos es completamente, nos puede satisfacer completamente. Y eso es el conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios y más bien que eso, Dios ya te conoce. Leemos en versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Somos conocidos por Dios en Cristo. Entonces debemos buscar gozo en la libertad que Cristo nos ofrece. Ese es el tema principal de nuestra lectura en el día de hoy, que somos conocidos por Dios en Cristo. Entonces debemos buscar gozo en la libertad que Cristo nos ofrece. Y vamos a tratar este tema con 3 puntos. Primero, debemos buscar libertad de la esclavitud a nuestros ídolos. Debemos buscar libertad de la esclavitud a nuestros ídolos. 2, debemos buscar la libertad de oír el evangelio con gozo. Oír el evangelio con gozo. Y la tercera, debemos buscar la libertad de crecer con Cristo. De crecer con Cristo. Bueno, tratamos el primero. Somos conocidos por Dios en Cristo, entonces debemos buscar libertad de la esclavitud a nuestros ídolos. Es importante para recordar a quién está Pablo escribiendo en nuestro pasaje en el día de hoy. ¿A quién? A los hijos adoptados. Leemos en versículo 7, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Un hijo adoptado. Entonces, por supuesto, Pablo está asombrado. ¿Quieren volver?
Están en peligro de recaer a esclavitud, a los patrones de pecado, antes que recibieran el Evangelio con gozo. Pablo no puede entender cómo estos hijos adoptados por su Padre Celestial, por Dios, pueden volver a sus patrones que tienen anterior. Exactamente a qué quieren volver. En versículo 8 leemos: a los que por naturaleza no son dioses. Que no son dioses. En otras palabras, ídolos. Quieren volver a sus ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, por supuesto hay muchas definiciones buenas, pero voy a proponer una definición sencilla. Un ídolo es algo que tratamos como a un Dios que no es Dios. El Dios de la Biblia, el Dios viviendo. Es algo que tratamos como un Dios que no es Dios. Y aquí en la lectura vemos aquí dos tipos de ídolos. Estos tipos que voy a llamarlas ídolos seculares o ídolos según cultura popular, y estos ídolos religiosos. Ídolos seculares y ídolos religiosos. En el primer lugar, había unos cristianos que tienen un pasado gentil. En otras palabras, los cristianos aquí en esta iglesia de Gálatas tienen un pasado que no es judío, no religiosa en una manera formal. Y ellos están tentando al volver a los ídolos según el mundo. Algunos de los cristianos eran parte de los cultos de misterio. Entonces leemos que quieren volver a las cosas débiles, inútiles, elementales. Los ídolos según el mundo. Los ídolos seculares dicen: dame tu tiempo, dame tu devoción, dame tu dinero, dame tu familia, y voy a darte los placeres del mundo, la influencia del mundo que quieres, el poder del mundo, el respeto del mundo. Solo necesitas darme tu vida completa. En el otro lado, aquí había unos cristianos que tienen un pasado judío. Ellos están tentando al volver a los ídolos religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Estos cristianos aquí en la iglesia están luchando para entender cómo Cristo reenfoca las costumbres judías, cómo Cristo ha cumplido los aspectos ceremoniales de la devoción judía. Y ellos estaban creyendo una mentira que dice que mi manera de cristianismo es mejor que la tuya. Pablo dice: ustedes observan los días, los meses, las estaciones, y los años. Nuestros ídolos religiosos dicen: dame tu tiempo, dame tu devoción, dame tu familia, dame tu dinero, y voy a darte la sensación que Dios está más feliz contigo que con otros cristianos. Es un tipo de satisfacción petulante que estás viviendo el cristianismo mejor que los demás. Bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esos ídolos de la cultura popular y ídolos religiosos? El texto dice: son los que por naturaleza no son dioses, es decir, no tienen los atributos de Dios. No puede existir, los ídolos no pueden existir en su propia cuenta. Necesita un anfitrión. Ellos, los ídolos dependen de ti. Ellos dicen: dame esto para recibir aquello. Ellos mandan una relación bilateral, una relación condicional. Si tú cumples los requisitos, te voy a dar una recompensa. Este es el mensaje completamente opuesto al mensaje de gracia.
que el gran regalo que cristianismo tiene es el Hijo de Dios, Jesucristo, que es un regalo para nosotros. Eso es la razón que practicamos, que los cristianos practican sobre gracia. Es porque cristianismo es una religión de gracia. A veces con mi familia caminamos en la bosque primavera. Y si vemos con mucho cuidado, a veces vamos a ver partes en los árboles, partes verdes, partes que tienen la apariencia de vida. Pero el árbol es seco. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que esa parte verde en realidad es un parásito. Es un parásito. Tiene la apariencia de vida. La parte es verde, pero en realidad, la realidad es una realidad de muerte. El árbol es seco. Así es como funcionan los ídolos, tentándonos a volver a los hábitos y estilos de vida que tuvimos antes. Ellos nos afectan. El opuesto del mensaje de gracia es si estamos continuando en nuestra relación con el ídolo, vamos a tener la apariencia de vida, pero en realidad somos muertos. Somos, más bien, según el texto, esclavos. En realidad, esos árboles, en un sentido, son esclavos a los parásitos que están viviendo, que están dependiendo de ellos. Bueno, no somos esclavos. Ustedes no son esclavos. ¿Quiénes son ustedes? Son hijos de Dios. Un Dios que es Dios por naturaleza. Dios que es autoexistente. Dios que es autosuficiente. Él nos dice: soy tu padre, tú eres un heredero de mi hijo, y Él nos conoce. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Con el conocimiento que somos conocidos por este Dios que se revela en el Evangelio, que es la única respuesta que podemos manifestar: adoración. Que el Dios autoexistente, autosuficiente, el Dios que no nos necesita, pero solo por su propia voluntad y según su amor, nos ha dado su Hijo preciosa. Adoración. Estamos de acuerdo con el escritor en los Salmos que dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Tú conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has acercado. Tu mano y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Buscamos la libertad de nuestros ídolos en la adoración de Dios, porque somos conocidos por Dios. Ok, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos volver a la adoración de Dios? Quizás hay una temporada en nuestras vidas que son secas. ¿Cómo podemos hacerlo? Por volviendo ¿a dónde? Al Evangelio, al mensaje que Cristo lleva. Nuestro segundo punto: somos conocidos en Dios, en Cristo. Debemos buscar la libertad de oír el Evangelio con gozo. De oír el Evangelio con gozo. En versículo 15 leemos: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieran? Perdón, mi versión es un poco diferente. ¿Qué bendición exactamente? ¿Qué bendición está Pablo diciendo? La bendición de ser como el mismo Pablo, que él tuvo un pasado según las leyes religiosas
en la vida judío que él tenía. Pero ahora él es libre de esos esclavos. Él no necesita probar a nada, porque su padre es su padre bondadoso. Él es un hijo adoptado por Dios. Y eso es porque él puede decir: les ruego, hermanos, háganse como yo. Ok, ¿cómo él puede decir eso? En 1 Corintios, capítulo 4, leemos ese de Pablo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ok, escuchen, yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. En Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, sean imitadores míos. Eso es como Pablo puede decir algo como así: les ruego, hermanos, háganse como yo. ¿Qué es el enfoque de Pablo? El enfoque de Pablo es lo radicalmente cristocéntrico que es Pablo. Eso es la clave para entender Pablo. Y también al mismo tiempo, eso es la amenaza a los oponentes de Pablo. ¿Por qué? Porque los oponentes de Pablo están tratando de distraer a los cristianos en la iglesia por poniendo el enfoque en ¿dónde? En hombre, en ellos, no en Cristo. Tratando de ganárselos solo para que ustedes muestran celo por ellos, según otra traducción, pero nuestra dice eso: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Los oponentes de Pablo están promoviendo un evangelio centrado en hombre, no en Jesús, en el hombre, no en Jesús. Entonces Pablo es un genio. Él es un genio. Él no va a hablar contra ellos. Él va a hablar sobre quién, sobre Cristo, sobre lo que Cristo hizo. Lo que está haciendo Pablo es lo que él estaba haciendo en todo de nuestra serie en Gálatas. Él está reorientando los corazones de los cristianos en la cruz, en lo que Cristo ha cumplido para ellos mismos, para ellos. Y eso es, sí, Pablo no está hablando sobre las instituciones o las costumbres de hombre. Y ya que Pablo llegó este mensaje del Evangelio, esa es la razón. Él puede decir a ellos: sino que me recibieran como un ángel de Dios. El gozo original que tienen los cristianos de Galacia fue el gozo de cuando ellos recibieron el Evangelio. ¿Quieren ese gozo? ¿Quieren adorar a Dios de nuevo? Escuchan al Evangelio, lo que Cristo ha cumplido, lo que Cristo ha hecho para ti. Que este sea nuestro patrón cristocéntrico en nuestras relaciones con otros cristianos. Que esperamos que Cristo debe ser el centro y lo que veamos los unos en los otros en la iglesia, en nuestras vidas cristianas. Pero ¿cómo hacemos eso? Predicándonos el Evangelio. Como Cristo es el héroe, no nosotros. Y recibimos este mensaje con gozo, que seamos como Pablo, libre, porque tenemos un Padre bondadoso que nos salva de nuestros pecados a través
a Cristo. Un día, un papá encontró a su pequeña niña con el maquillaje de su mamá. Y yo, en mi parte, yo puedo decir nombres, pero no voy a hacerlo. Cuando su papá descubrió que lo que la niña estaba haciendo, la expresión en el rostro de esta niña, lo que la niña estaba, la expresión de culpabilidad en su pequeño rostro, reveló a su papá que ella sabía lo que estaba haciendo fue mal. Y en este momento, ella creía que escondida de sus padres, ella podía encontrar gozo por jugar con la maquillaje. ¿Y qué pasó? Pues solo por Espíritu Santo, su papá se sentó con ella en la sofá y le preguntó: ¿crees que tu mamá es generosa y bondadosa? Ella le contestó: sí, papi. ¿Crees que si se lo pidieras a tu madre, ella buscaría tiempo para jugar maquillaje contigo? Sí, papi. En este momento, ella entendió en su corazón que no necesitaba buscar la alegría alejada de sus padres. Muchas veces creemos lo mismo, actuamos en la misma manera, que no tenemos un Padre Celestial que nos ha dado salvación en su Hijo precioso, que no tenemos un evangelio que nos puede salvar. Queridos hermanos de Iglesia Vida Nueva, no hay huérfanos en la casa de Dios. No hay huérfanos espirituales, más bien. No hay huérfanos espirituales en la casa de Dios, porque eres conocido por un Padre Celestial que se ha dado salvación en su Hijo precioso. Eso es el evangelio que necesitamos volver para regresar a nuestro amor que acompaña el evangelio cuando recibimos eso. Y bueno, en la vida cristiana recibimos el evangelio. ¿Cómo podemos vivir según eso? Debemos buscar la libertad de crecer con Cristo, de crecer con Cristo. Nuestro tercer punto, somos conocidos por Dios en Cristo, entonces debemos buscar la libertad de crecer con Cristo. Escuchamos el evangelio y ahora que, creemos en Cristo, pero aquí vemos el corazón del apóstol Pablo. Hijos míos, en este versículo 19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol está adoptando esta identidad de un madre que está en partes, en dolores de parto, para ver su hijo. Y me pregunto cuántas veces hemos dado consejo espiritual a nuestros amigos sin este tipo de compasión, creyendo que somos los expertos. Yo soy el experto. No, mira, Pablo aquí, él es un madre, cuidando a sus hijos. Pablo está identificando como una madre que está llena de compasión por sus hijos. Cada madre quiere que sus hijos crecer y madurar. Y eso es que vemos en el corazón del apóstol. Y más que eso, ¿qué más vemos?
Él quiere que sus hijos lleven a Cristo formándose en sus corazones. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, dice Pablo. Esta palabra que usa Pablo, formar, es una palabra médica técnica, o puede ser una palabra médica técnica que en el lenguaje original creemos que se refiere al desarrollo a un embrión. Esta metáfora es tan palpable, ¿verdad? Tan orgánico que se muestra nuestra unión con Cristo que tenemos por fe, que Cristo está siendo formando en nosotros por medio del Espíritu Santo que viva en nosotros, en nuestros corazones. Es increíble. Que nuestro crecimiento depende de Dios. Dios por fe en la obra que Él está en nuestros corazones. Dice Pablo en Filipenses, estoy convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por supuesto, en la iglesia de Gálatas y en cada iglesia en el mundo hay profesores falsos. Pero si eres un hijo de Dios, no hay ninguna cosa que puedas hacer para prevenir tu creciendo con Cristo, como Él está siendo formando en tu corazón. Nuestra libertad es que confiamos en nuestro Padre Celestial y no en nosotros mismos. Que Cristo siendo formando en nuestros corazones nos asegura que vamos a crecer en nuestras vidas espirituales, que Cristo cuida más nuestra santidad que nosotros. Buena noticia, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Si me permites expandir esta metáfora, ¿cómo podemos hacernos un ultrasonido espiritual? Siempre con preguntas. La próxima vez que estés con tu amigo, con tu amiga cristiana, puedes preguntar, dime, ¿cómo ha sido Cristo totalmente fiel a ti esta semana? Dime, aunque en tu pecado actúes como un huérfano espiritual, ¿cómo te ha recordado Cristo que tienes un Padre Celestial, amable y generoso? O si tu amigo tiene la tentación de regresar a sus patrones anteriores, quizás puedes preguntarme, pues según el texto, me tienes perplejo. Parece que quieres volver a tu antigua forma de vida. Así que, ¿cómo podemos encontrar la bendición que viene de Cristo viviendo en ti? Y si pensamos en un embarazo no es un fin en sí mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que no hay ninguna mujer que quiere estar embarazada por toda su vida. ¿Es cierto, mamis? Pero ella espera ¿para qué? ¿Qué espera? Para dar a la luz a su bebé, para conocer a su bebé, para ver a su bebé. Y esta enseñanza del apóstol que Cristo se está formando en ti y nos da la misma esperanza de que un día nuestra fe se aferrará a Cristo. Un día vamos a ver a Cristo. Para concluir, la última pregunta en el catecismo para niños, este catecismo es un catecismo reformado, pero es para niños. La última pregunta es ¿cómo serán el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Cómo serán el cielo nuevo y la tierra nueva? Respuesta: un lugar glorioso y feliz, donde los salvos estarán con Jesús para siempre. Esto es el fin de nuestro crecimiento con
Cristo. Dios nos conoce. Entonces en esta vida podemos encontrar libertad de nuestros ídolos. Podemos disfrutar por siempre la felicidad que acompaña en el Evangelio, el gozo que acompaña en el Evangelio. Y podemos compartir ese gozo con nuestros amigos, de predicarles el Evangelio. Y en nosotros mismos conviviendo con Jesús ahora, porque Él está en nuestros corazones por su Espíritu. Y un día vamos a convivir con Jesús y su pueblo en la nueva creación. Y así entonces es como termina la búsqueda y encontraremos gozo en la libertad que Cristo nos ofrece en esta vida y en la que sigue. Oremos. Sí, Cristo, nuestra esperanza es para estar contigo para siempre y con tu pueblo para siempre. Y hasta que este momento estamos luchando contra nuestros ídolos, contra tentaciones, pero tú, Dios, Padre Dios, tú eres un Padre fiel y bondadoso. Y vemos eso en la obra que Jesús hizo en la cruz y en su vida para nosotros. Que vamos a llevar esta verdad en nuestros corazones esta semana por tu gracia. Amén.